La evolución de los trenes se ha producido de forma gradual, y no está claro cuándo se introdujeron por primera vez. Sin embargo, puede considerarse que la idea original de su estructura como se conoce hoy, fue a partir del uso de artefactos circulares y lineales para mover cargas de un lugar a otro. Entre las transformaciones que ha tenido en su desarrollo, se encuentran los rieles, que llegaron a ser de piedra, madera y finalmente de metal, así como distintos mecanismos de energía que le permitían moverse, como fue a través de la fuerza humana, de animales, hasta depender del vapor, combustible y electricidad. Vías férreas europeas. Saltándonos drásticamente en el tiempo, fue hasta el siglo XIX cuando el tren consolidó su gran desarrollo. En 1825 surgió la primera locomotora de vapor que arrastró trenes de transporte público entre Stockton y Darlington, al noreste de Inglaterra. Su ancho era de 1.435 milímetros, actualmente conocido como ancho internacional ya que es utilizado por aproximadamente el 60% de los ferrocarriles actuales. Vías férreas estadounidenses. También en Inglaterra se inauguró en 1830 la primera línea de ferrocarril interurbano entre Liverpool y Manchester. Mientras que en Estados Unidos, igualmente se inauguraba en el mismo año el primer tramo de la línea entre Baltimore y Ohio, la primera en unir líneas individuales en una red. La expansión de trenes en Estados Unidos fue muy ascendente. Por ejemplo, en la década de 1860 a 1870 se construyó el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, uniendo la red ferroviaria del este de Estados Unidos con California, en la costa del Pacífico, creando así una red de transporte mecanizado a escala nacional que revolucionó la población y la economía del oeste americano. Su construcción estuvo motivada, en parte, por la necesidad de mantener unida a la Unión durante las luchas de la Guerra Civil estadounidense. Aceleró sustancialmente el crecimiento poblacional del oeste por parte de los colonos, lo que condujo el rápido cultivo de nuevas tierras agrícolas. Vías férreas mexicanas. Considerando el gran desarrollo tecnológico que estaba teniendo el sistema ferroviario en el mundo, de sus primeras construcciones y de gran importancia en 1830, inicialmente en Inglaterra y después en Estados Unidos, podría ser aceptable el argumento de que esta gran tecnología de la época llegaría a México muchas décadas después, pero sorpresivamente los planes serios para su construcción en el país fue 7 años después. De manera que en 1837, el general Antonio Bustamante, presidente de la República, daba la primera concesión a un empresario veracruzano para la construcción de una línea entre Veracruz y la Ciudad de México, pero el proyecto no se realizó debido a varias dificultades técnicas, financieras y por el fallecimiento del empresario. Primera línea férrea en México. 13 años después, el 15 de septiembre de 1850 finalmente fue inaugurado el primer tramo de ferrocarril en México, de 11.5 kilómetros, que recorría de Veracruz a la estación del Molino, cerca de la colonia de Tejería, perteneciente a la localidad de Valente Díaz en el municipio de Veracruz. El viaje duraba 18 minutos de ida, jalado por una locomotora a vapor fabricada en Bélgica a una velocidad de 40 kilómetros por hora. A esta línea de ferrocarril también se le conoce como Veracruz-Tejería. Primera línea férrea en la Ciudad de México. 7 años después, el 4 de julio de 1857, fue inaugurado en la Ciudad de México, el tramo México-La Villa, con la presencia del presidente Ignacio Comonfort. Esta fue la primera ruta de ferrocarril en la Ciudad de México, adquiriendo una enorme carga simbólica, porque no solo estableció la primera comunicación en rieles entre la Ciudad de México y La Villa, sino que fue uno de los primeros tramos de ferrocarril en todo el país, sin olvidar que la primera ruta ferroviaria data de 1842 entre Veracruz y El Paso de San Juan, aunque fue en 1850 en que se hicieron los viajes por primera vez en tren en el tramo Veracruz a la estación del Molino. El tramo México-La Villa fue de un poco más de 6 kilómetros, el cual la ruta iniciaba en una terminal temporal construida al lado del depósito de la compañía del tren en Santiago Tlatelolco, cerca de la iglesia de Tlatelolco, hoy Plaza de las Tres Culturas. De allí seguía una larga curva hacia el nororiente para alcanzar la antigua calzada de los Misterios. Al entrar a la villa de Guadalupe, la vía férrea giraba hacia el oriente a unos cientos de metros al sur de la basílica, y allí llegaba a su fin en la nueva estación de trenes de la villa,
que era una edificación de mampostería, ubicada hacia el suroriente del santuario. Dicha estación fue reemplazada por una nueva en 1907, la cual todavía existe y está ubicada al lado de la actual estación del metro La Villa Basílica. La estación estuvo abandonada por mucho tiempo, rodeada por rejas y vendedores ambulantes, pero recientemente fue restaurada para albergar el Museo de los Ferrocarrileros. El Museo de los Ferrocarrileros. El inmueble dispone de 3 pequeños cuartos abiertos al público. Desde la entrada principal se accede directamente al cuarto que está en medio, exponiendo una enorme y majestuosa fotografía de dicha estación, el cual puede verse claramente al fondo, la antigua Basílica de Guadalupe, la entrada principal del panteón donde descansan restos de personajes históricos como del presidente de México Antonio López de Santa Anna, y su segunda esposa, así como Delfina Ortega, primera esposa de Porfirio Díaz, entre muchos otros. Al lado izquierdo se encuentra una sala audiovisual que transmite un corto video alusivo a la historia de los trenes mexicanos, así como algunas anécdotas de personas que estuvieron relacionadas directa o indirectamente a los trenes. En el lado derecho de la entrada principal se encuentra una amplia sala que exhibe una maqueta de trenes y fotografías de otras estaciones de ferrocarriles que tenían conexión con la línea México-La Villa. Fuera de la estación, se exhiben 3 antiguas locomotoras, teniendo con ello la fortuna de poderlos ver muy de cerca, y contemplar toda su estructura de metal que conforma la magnífica obra de ingeniería mecánica de casi 100 años de antigüedad. El inmueble de la estación, que data desde 1907, es una joya arquitectónica que aún se conserva, especialmente por estar en la Ciudad de México, lugar en que ha sido más frecuente las destrucciones de pequeños inmuebles antiguos, debido a las constantes obras urbanas. La ruta de la villa, en un principio los viajes duraban alrededor de 20 minutos, iniciando los recorridos para el transporte de mercancías, pero después esto tuvo poca retribución económica dado que el transporte de carga era casi nula. Después entró en servicio para pasajeros, quienes lo usaron primordialmente para irse de paseo los domingos y días festivos. Posteriormente se convirtió en una ruta cotidiana con alrededor de 6 viajes diarios, cuyo tiempo de traslado mejoró sustancialmente alcanzando una velocidad que jamás se lograría después, con una duración de entre 8 y 10 minutos, un tiempo inusitada para la época. Al inicio, el costo del pasaje era de 4 reales, una tarifa elevada para la mayoría de las personas de extracción popular que visitaban el santuario. Sin embargo, esto no impidió que el servicio disfrutara de bastante popularidad, en especial entre las capas altas de la sociedad. Tiempo después, la empresa del ferrocarril bajó su alta tarifa inicial de 4 reales a 2 reales o casi 25 centavos en primera clase y 1 real o 12 centavos en segunda clase. Algunos cronistas consideran que debido al éxito del tren, fue que en febrero de 1858, a unos 9 meses de la inauguración, se reubicó la terminal de trenes en la Plaza de Villamil, hoy conocida como Plaza Aquiles Cerdán, aunque la mayor referencia es el Teatro Blanquita. Para tales fines se extendieron las vías desde la estación original de Tlatelolco hasta dicha plaza en un tramo de 1.75 kilómetros. De esta manera, la ruta del ferrocarril fue mejor integrada a la zona céntrica de la ciudad, quedando su terminal a 2 cuadras del Palacio de Bellas Artes sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Debido a la creciente urbanización de la zona norte de la ciudad, se decidió mover la terminal del ferrocarril nuevamente, más al oeste de la ciudad, y en 1867 se empezó a construir la estación Buenavista. Que de allí saldrían los trenes de la empresa Ferrocarriles Mexicanos, vía La Villa, rumbo a Puebla desde 1869 y hacia Veracruz desde el 1 de enero de 1873. La antigua estación Buenavista fue inaugurado hasta el 20 de enero de 1873 por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, ubicada en donde hoy se encuentran las instalaciones de la delegación Cuauhtémoc, pero fue demolida completamente en 1960 y se construyó otra estación con el mismo nombre, a unos 500 metros al norte. Actualmente es usada como la terminal para el ferrocarril suburbano de la zona metropolitana del Valle de México, la línea B del metro de la ciudad y diferentes líneas del Metrobús. En el área de la actual estación Buenavista, se construyeron 3 recintos muy notables, como el Centro Comercial Forum Buenavista, al frente una estación del Metrobús.
Y a su costado oriente, la Biblioteca Vasconcelos, una de las más grandes de México. El proyecto más reciente que incluye la actual estación Buenavista es su conexión ferroviaria con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también conocido como AIFA, localizado en el municipio de Zumpango, Estado de México, que se unirá a la estación Lechería y de ahí partir a la estación Buenavista, Ciudad de México, con un tiempo aproximado de 40 minutos a lo largo de sus 46 kilómetros de distancia. Las tres principales líneas férreas que pasan por el Estado de México desde el siglo XIX. Tres de las principales líneas férreas del país del siglo XIX pasan por el Estado de México, cuyo punto central es la Ciudad de México. En un inicio se centraban en lo que fue la primera estación de Buenavista inaugurada en 1873. Actualmente los trenes de carga primordialmente utilizan varias estaciones como puntos centrales, una de ellas es en la estación Pantaco, ubicado un poco al norte de la actual estación Buenavista y cerca de la estación Fortuna. Recalcando que en la nueva estación Buenavista funcionaba hasta 1997 como un centro ferroviario, donde convergían la mayoría de rutas de ferrocarriles nacionales de México. 1. Línea férrea México-Veracruz. La línea férrea México-Veracruz fue uno de los proyectos más ambiciosos del momento, no solo por los desafíos que representaba su construcción, sino por unir dos de los puntos estratégicos más importantes de México. Por un lado, la Ciudad de México, capital y centro financiero del país, y por el otro, Veracruz, el principal puerto para el comercio exterior. La línea fue inaugurada en tramos. Por ejemplo, en octubre de 1864 se puso oficialmente en servicio 62 kilómetros de ferrocarril entre el puerto de Veracruz y Camarón. Asimismo, en Apizaco, una de las estaciones de esta línea, ubicado en el estado de Tlaxcala, se abrió un ramal o ruta hacia el sur, con dirección a la ciudad de Puebla, trayecto conocido como el ramal Apizaco-Puebla, inaugurado el 16 de septiembre de 1869 por el presidente Benito Juárez. La inauguración formal de toda la línea México-Veracruz de 424 kilómetros fue a cargo del presidente Sebastián Lerdo de Tejada el día miércoles 1 de enero de 1873. Dicha inauguración pudo haber sido por el presidente Benito Juárez, pero fallece el 18 de julio de 1872, 6 meses antes de la inauguración. En la estación Buenavista, que en ese entonces se encontraba en lo que hoy son las instalaciones de la delegación Cuauhtémoc tras su demolición en 1960, se llevó a cabo la ceremonia religiosa para bendecir el ferrocarril. La inauguración efectuada por el presidente Lerdo de Tejada incluyó un recorrido en el tren de la Ciudad de México a Veracruz, saliendo de la estación Buenavista el día miércoles a las 5 de la mañana y llegando al puerto de Veracruz al día siguiente a las 7:30 de la noche. En el trayecto probablemente hubo paradas prolongadas, ya que el viaje seguido era alrededor de 20 horas, lo que significaba poco tiempo comparado con los 3 o 4 días que tardaban los carruajes en llegar al puerto desde la Ciudad de México. Y con la innovación de los trenes, el trayecto se fue reduciendo. En la actualidad, un viaje en auto recorriendo la misma distancia es de aproximadamente 5 horas. Su paso original por el Estado de México hacia la capital cruza los municipios de Axapusco, Teotihuacán, Acolman, Ecatepec y finalmente a la Ciudad de México, aunque con el tiempo se construyeron otras vías para que también conectara con la ciudad. De esta manera se terminaba la línea férrea México-Veracruz, que desde 1837 había sido un pensamiento y un deseo de los anteriores gobiernos. 2. México, Paso del Norte hoy Ciudad Juárez. 1880 a 1884. Compañía, Ferrocarril Central Mexicano. En 1880 empieza a consolidarse proyectos que ya se habían planteado años anteriores de conectar por tren el centro de México con la frontera norte, al otorgarse 2 concesiones a empresas constructoras norteamericanas. La primera concesión fue el 8 de septiembre de 1880 a la Compañía Ferrocarril Central Mexicano constituida en Boston, Massachusetts, para construir una vía de anchura normal, 1.145 metros, entre Ciudad de México y Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua. Pasando por algunos municipios del Estado de México, como Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Teoloyucan, Coyotepec y Huehuetoca. Posteriormente pasa por el estado de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato,
Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua. La línea México, Ciudad Juárez o Ferrocarril Central, fue uno de los ferrocarriles fronterizos más importantes y complejos de la época, debido a su gran extensión, que le permitió conectar desde el centro de México, en la estación Buenavista, a varias regiones del país a lo largo de su trayecto al norte, hasta unirse con importantes líneas de Estados Unidos, por lo que la línea es el primero en hacerlo hasta el vecino país del norte. La velocidad con la que se completó el ferrocarril de 1970 kilómetros de longitud fue una impresionante hazaña del siglo XIX. Las obras comenzaron el 25 de mayo de 1880 y finalizaron el 8 de marzo de 1884, básicamente fue construida en 3 años, 9 meses, 13 días, es decir, 1.388 días, por lo que en promedio, se pudo haber construido alrededor de 1.5 kilómetros por día. Algunos tramos se abrieron después de su finalización, por ejemplo, el 15 de septiembre de 1881, el tramo de aproximadamente 100 kilómetros de longitud entre la Ciudad de México y San Antonio Tula Hidalgo, y en diciembre del mismo año de San Antonio Tula a San Juan del Río Querétaro con 97 kilómetros. Y así sucesivamente hasta el 8 de marzo de 1884 en el que se clavó el último riel en el kilómetro 764 cerca de la estación de Fresnillo, Zacatecas. Respecto al tramo Buenavista Ciudad de México en dirección a Hidalgo, que fue una vía de anchura normal, contaba de 11 estaciones, el quinto se ubica en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, que en 1881 se convertía en el segundo ferrocarril en cruzar por dicho municipio. El primero en hacerlo fue un ramal perteneciente a la línea México-Nuevo Laredo, en 1878, perteneciente al Ferrocarril Nacional Mexicano, línea que durante sus primeras 3 décadas fue de vía angosta. Actualmente parte de su espacio físico de ambas líneas es aprovechado por el tren suburbano, Buenavista-Cuautitlán. 14 días después de que se completó la construcción de la línea México-Ciudad Juárez, fue inaugurada el 22 de marzo de 1884, proporcionando la primera conexión ferroviaria desde la Ciudad de México a Chihuahua, la frontera norte con los Estados Unidos. Durante esta época, el Central Mexicano podría hacer conexiones con otros ferrocarriles del lado americano desde la estación del Paso de Texas, pudiendo acceder básicamente a las ciudades ubicadas en los 4 puntos cardinales de Estados Unidos, dado que su sistema ferroviario ya era mucho más extenso. Se considera que el tren que hizo el primer recorrido al inaugurarse la línea, se dirigía hacia la ciudad de Chicago, recorriendo las vías férreas del Central Mexicano y las americanas de Atchison, Tepique y Santa Fe, a Neval y San José, y la de Chicago, Burlington y Quincy. Teniendo en cuenta los casi 4 años que tardó en construirse los 1970 kilómetros de vías férreas y de la tecnología disponible de hace 150 años, llega a contrastar marcadamente con algunos proyectos ferroviarios actuales, cuyas obras y de menor longitud llegan a tardar más de lo planeado. Por ejemplo, el tren interurbano México-Toluca, conocido como el Insurgente con una longitud de doble vía de 58 kilómetros, pasó de 3 a más de 10 años para su construcción total. 3. México, Laredo de Tamaulipas, hoy Nuevo Laredo. 1880 a 1888. Compañía, Ferrocarril Nacional. La segunda concesión que se dio en 1880 para unir el centro de México con la frontera norte, fue el 13 de septiembre del mismo año a la Compañía Constructora Nacional, constituida en Denver, Colorado, para la construcción de 2 líneas de vía angosta, 914 centímetros, la primera de México a Manzanillo pasando por Guadalajara, y la segunda de México a Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas. Es así que en 1880 se concreta el proyecto de construir la línea ferroviaria de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cabe mencionar que ciertos tramos ya se habían elaborado de proyectos anteriores, por ejemplo, en 1877 se autorizó la construcción del ferrocarril de México a Toluca, inaugurándose 5 años después, en 1882. Su construcción finalmente se logró tras varios intentos anteriores, en 1853, 1866 y en 1870. La ruta México-Toluca incluía la construcción de un ramal o extensión hacia el municipio de Cuautitlán,
pasando de México a Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán, que años después se extendería hasta Hidalgo, Querétaro y Escobedo, Guanajuato. Por otro lado, la ruta directa hacia Toluca recorría México, Naucalpan, Huixquilucan, Ocoyoacac, Lerma y Toluca. De manera que la ruta original de México a Nuevo Laredo era por la vía México, Toluca, Acámbaro y Empalme, Escobedo, Guanajuato, y de ahí hasta Nuevo Laredo con 1.274 kilómetros de longitud, construido de 1880 a 1888. Después de su apertura total en 1888, y durante sus primeros 25 años de servicio, esta ruta era utilizada para unir la capital con la frontera norte, cuyos ferrocarriles eran de vía angosta, 914 centímetros. Hasta que en 1903 se acorta 60 kilómetros de trayecto, haciéndose más directo por la vía Cuautitlán hasta Empalme, Escobedo, Guanajuato. Intentos anteriores de la ruta ferroviaria México-Toluca. El primer intento, o por lo menos, la idea de crear una vía férrea que pasara por Toluca, data desde 1853, ya que el 31 de diciembre de este año se concedió el privilegio a don Ignacio Fuentes, por el gobierno del general Santa Anna, para construir un ferrocarril que partiendo de México, pasara por Toluca y terminara en Ixtlahuaca o sus inmediaciones. Esta concesión, que puede considerarse como el primer ensayo, fue del todo infructuosa por no haberse construido ni un solo tramo del ferrocarril. El segundo intento fue el 9 de enero de 1866, dándole una concesión a don Scipión Sauvaje para revivir la idea de construir el ferrocarril, que terminaría en Toluca proveniente de la Ciudad de México. Esta decisión fue dada durante el gobierno establecido por la intervención francesa, pero tras su caída, la concesión quedó sin efecto alguno. El 8 de octubre de 1870, el Estado de México obtuvo una concesión por conducto de su gobernador don Mariano Riva Palacio para construir la línea de México a Toluca con un ramal a Cuautitlán, por una compañía formada de capitalistas mexicanos, pero el proyecto no se concretó. Ramal a Cuautitlán. Finalmente en 1877 se autorizó la construcción de la línea México-Toluca con un ramal en Cuautitlán, pero la empresa encargada del proyecto sobre la línea principal que era de México a Toluca, tuvo algunas dificultades iniciales, por lo que prefirió empezar por el ramal o desviación a Cuautitlán, del cual ya se tenían construidos 17 kilómetros de los 26.5 que era en total hasta la Ciudad de México. El proyecto concluye finalmente en 1878, y el 2 de abril del mismo año se abrió el tráfico México-Cuautitlán. Después la ruta se extiende más al norte llegando al municipio de Huehuetoca, terminándose el 30 de septiembre de 1879. Posteriormente se extiende hasta la hacienda del Salto en Tepeji del Río Hidalgo el 31 de mayo de 1880, teniendo entonces una longitud de 71 kilómetros desde México. Posteriormente se retomó el proyecto principal que era de México a Toluca, construyendo 5 kilómetros 360 metros entre Tacuba y San Bartolo Naucalpan, el cual fue terminado el 4 de noviembre de 1878, posteriormente hacia San Luis con 3 kilómetros. En estos tramos se empezó a dar servicio el 10 de septiembre de 1879. Actualmente la mayor parte de estos tramos ya no circulan los trenes, en consecuencia, las vías están en un notable descuido. Finalmente en mayo de 1882 se realiza el primer viaje de México a Toluca, se abre al tráfico de pasajeros el 4 de septiembre, y el servicio de carga inicia hasta el 6 de febrero de 1883. Cabe mencionar que con la incorporación del tren a la capital del Estado de México, la ciudad tuvo un importante desarrollo industrial, e incluso durante un periodo, Toluca contaba con 3 ferrocarriles. El principal era el Ferrocarril Nacional Mexicano, México-Toluca, que después se conectaría hasta la frontera con Nuevo Laredo. Los otros 2 ferrocarriles eran suburbanos, uno de ellos iba de Toluca a Tenango del Valle. El otro tren era de Toluca a San Juan de las Huertas en el municipio de Sinacantepec, municipio del cual hoy tiene una estación del nuevo tren interurbano México-Toluca, conocido como el Insurgente. En la actualidad, los trenes de carga del tramo México-Toluca ya no hacen recorridos directos hacia ambos puntos. En un principio, los viajes solían salir de la estación Buenavista o Pantaco en la Ciudad de México hacia Toluca.
Ahora esta ruta tiene algunos puntos que ya no es utilizada por los trenes y por ende están en mal estado, particularmente invadidos por arbustos e incluso hay partes en que a escasos 1 metro de distancia de las vías, se han construido pequeñas viviendas. Por ejemplo, entre los puntos que ya no circula el tren se encuentra el primer tramo de la estación Buenavista hasta antes de llegar a Tacuba. Otro tramo es desde el Parque Bicentenario aún perteneciente a la Ciudad de México hasta la estación de Maclovio Herrera en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Por tanto, los trenes de carga parten desde Ocoyoacac y ya no desde la Ciudad de México como fue inicialmente. Ahora la ruta es más bien Ocoyoacac-Toluca y toda la ruta es Ocoyoacac-Nuevo Laredo. Esperamos que en el futuro se reactive la línea ferroviaria completa México-Toluca, construida en 1882 y extendida hasta Nuevo Laredo en 1888, particularmente en los tramos que está en desuso, para que el servicio tanto de mercancías como pasajeros puedan llegar a la Ciudad de México. Aunque el servicio de pasajeros ya es una realidad con el ferrocarril interurbano México-Toluca. Ruta ferroviaria Toluca, Marabatío. Después del tramo México-Toluca, la ruta se extiende a Marabatío, Michoacán, de 153 kilómetros desde Toluca, inaugurándose el 6 de febrero de 1883, pasando por municipios del Estado de México como Almoloya, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Jocotitlán, Atlacomulco, El Oro y Temascalcingo, hasta Marabatío, dando servicios tanto de carga como de pasajeros, aunque esta última dejó de dar servicio cuando el sistema ferroviario mexicano fue privatizado en 1997 durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Recordando que en 1853, Ixtlahuaca fue considerado en uno de tantos planes ferroviarios no concretados en décadas anteriores, como un posible destino del tren ferroviario proveniente de México, hasta que finalmente se construye el tren que cruza el municipio en 1883. En la actualidad, Ixtlahuaca, como muchos otros municipios del país, cuenta con el edificio emblemático de lo que fue la estación del tren de la época porfirista, construida alrededor de 1905. El inmueble está ubicado en la comunidad de San Ildefonso, muy cercano a la cabecera municipal, sobre la carretera Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso. Por sus buenas condiciones físicas, se ha intentado darle otro uso a beneficio de la población, aún sin éxito, como transformarlo en museo, biblioteca o de recreación cultural. Su estilo arquitectónico es semejante a las demás estaciones que resaltan por su particular atracción visual. Como la ruta es prácticamente de una sola vía, en la estación de Ixtlahuaca, como en muchas otras, también cuenta una parte de doble vía, lo que permite hacer cambios de rieles para que los trenes de sentido contrario puedan pasar libremente. A lo largo del trayecto ferroviario por el municipio de Ixtlahuaca, la principal parada de pasajeros era en la estación ubicada en la localidad de San Ildefonso, aunque también existieron otras que ya no están físicamente, donde el tren permitía subir y bajar pasajeros. De esta manera, los usuarios evitaban tener que acudir hasta alguna estación principal, como la de San Ildefonso o la de Atlacomulco. Uno de los paraderos alternos del tren que ya no existe, pero que fue muy utilizada en la región, se encontraba en San Ignacio del Pedregal, a la altura de su actual y principal iglesia. La gente conocía al lugar como Vaquería. Con esta parada reducía la distancia de los usuarios a sus hogares, evitando tener que caminar aún más hasta San Ildefonso, tanto pobladores de Ixtlahuaca como de Jocotitlán. Como esta línea ferroviaria ya estaba en servicio desde 1883, la mayoría de las localidades del municipio de Ixtlahuaca, como en muchas partes del país, carecían de apropiados caminos, y los pocos medios de traslado eran a caballo o caminando, esta última era la más común. Los viajes largos que se hacían caminando por la mayoría de los pobladores de Ixtlahuaca, continuaba todavía durante los primeros 100 años de esta ruta ferroviaria, hasta que se empezaron a abrir caminos para el tránsito de vehículos. Por ejemplo, la carretera Ixtlahuaca a San Felipe del Progreso, fue moldeado, pavimentado y se incorporó el servicio público de autobuses, taxis y autos particulares hasta los años de 1970 y 1980 aproximadamente. Ruta ferroviaria Marabatío a Cámbaro. Luego de pasar la ruta ferroviaria Toluca-Marabatío,
la línea de vía angosta continúa por 58 kilómetros hasta Acámbaro, Guanajuato, y por la rapidez de su construcción, el tramo se abre al tráfico el 6 de abril de 1883. Al mismo tiempo en que se inaugura en Acámbaro su primera estación de ferrocarril en el lugar de la estación actual que fue construido hasta 1926. Su funcionalidad cambia cuando se deja de dar servicios de pasajeros en 1997, por lo que en el 2001 se convierte en el Museo del Ferrocarril José Cardoso Telles. La estación de Acámbaro fue un punto central muy relevante por varios hechos. Uno de ellos es que de aquí continuaba la ruta al norte para llegar a Nuevo Laredo y también la ruta al suroeste para llegar al Pacífico, pasando por Morelia. Respecto a esta última, en octubre de 1883, la vía férrea de Acámbaro abrió el tráfico de trenes hacia Morelia, de 87 kilómetros, con la diferencia que esta era de vía ancha, mientras que la vía México-Acámbaro era de vía angosta, por lo tanto, ambas líneas no eran del mismo escantillón, es decir, la distancia que hay entre un riel y el otro. Esto ocasionaba que en Acámbaro se vaciaban las mercancías provenientes de una de estas rutas para pasarlos a la otra. También se hacía ahí el cambio de locomotoras vía angosta por vía ancha. Otros hechos relevantes en Acámbaro es que allí se establecieron talleres para arreglar los trenes. Primero comenzó a dar servicio con personal artesanal en 1888, que fue cuando ya estaba en operación toda la línea de México a Nuevo Laredo. Y a inicios del siglo XX empezó a dar servicio de reparación de equipo, así como de locomotoras, contando desde sus inicios con un número considerable de empleados, lo cual generó un crecimiento poblacional y económico de la ciudad. Posteriormente, se inaugura la fundición, donde se hacían varias piezas para las unidades de arrastre, así como piezas para cambiar a equipo y locomotoras. Otro dato sobresaliente del taller de Acámbaro es que en 1938 llega el maestro mecánico José Cardoso Telles, quien quiso demostrar que no solamente los gringos tenían capacidad para construir locomotoras sino que también los mexicanos de esta tierra eran capaces. Y el 12 de septiembre de 1942 sale la locomotora 295 a camino y fue conocida como Exploradora o Hermana Mayor, ya que el 10 de junio de 1944 salió a camino la locomotora 296 conocida como Fidelita o Hermana Menor, que fue la más famosa de las dos construidas en los talleres de Acámbaro por las manos de maestros y personal, todos ellos acambarenses. Adicionalmente, este último tren es la que actualmente se exhibe en la estación, después de que muchos años permaneció en un pedestal en la estación de Ceñitas, Zacatecas, hasta que fue regresado a Acámbaro el 10 de junio de 1994. Como dato adicional, se considera que en los talleres de Acámbaro fueron los únicos de Latinoamérica que construyeron locomotoras de vapor. Una de las grandes bondades que tuvieron los trenes de pasajeros en México y en todo el mundo, fue acercar lejanas ciudades en muy poco tiempo, enriqueciendo cultural y tradicionalmente una ciudad con otra. Un ejemplo de esto fue la ruta Toluca-Acámbaro que fue muy popular en su momento, donde una ciudad tenía muchas influencias de la otra, como en alimentos, bebidas, artesanías entre otros productos, además de las atracciones turísticas de cada ciudad y de sus alrededores, particularmente de carácter religioso. Cambio de ruta, Toluca y Cuautitlán. El 1 de noviembre de 1888, se inaugura la ruta México-Nuevo Laredo pasando por el Estado de México como Toluca, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entre 1901 y 1903 convirtieron sus vías angostas a vías anchas y se modificó el trayecto de los trenes, principalmente el de pasajeros, desde México a Escobedo, Guanajuato, sustituyendo la ruta México-Toluca, Ixtlahuaca, Guanajuato, por la ruta México-Cuautitlán, Guanajuato y desde este último, el trayecto continuaba a Nuevo Laredo. Los viajes provenientes del norte hacia la Ciudad de México se hacían en mayor tiempo al pasar por la ruta original que es Acámbaro-Ixtlahuaca-Toluca y al desviarse en Escobedo, Guanajuato por el lado de Cuautitlán, que es una vía más directa, representó un recorte de 60 kilómetros aproximadamente con un total de 1.214 kilómetros de Nuevo Laredo a la Ciudad de México. Los viajes de Estados Unidos, Nuevo Laredo a México. Durante la primera mitad del siglo XX, algunas compañías estadounidenses ofrecían viajes en tren por Nuevo Laredo hasta la Ciudad de México, por ejemplo,
La agencia de turismo Raymond ofrecía viajes especiales en un tren compuesto por coches cama, restaurante y vagón de observación con gimnasio y barbería, el cual ofrecía tours desde San Antonio a la Ciudad de México y Guadalajara, pero por la crisis se detuvo los trenes de este servicio en 1931. A partir de 1937, se podía llegar a la Ciudad de México una vez por semana desde San Luis. El tren salía todos los domingos por la noche y llegaba a México la noche del martes. Por mucho tiempo, esta ruta en tren fue descrito como la conexión más rápida para los viajeros procedentes de Europa, los cuales llegaban en barco de vapor a Nueva York, y luego se desplazaban en tren turístico de lujo hacia México. Los viajes de pasajeros como se vivió a inicios del siglo XX, sobre la ruta Nuevo Laredo, Ciudad de México, podría reactivarse nuevamente, de acuerdo a los planes nacionales de comunicación de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante su administración, 2024-2030. Otros datos. Tren Interurbano México, Toluca, El Insurgente. El Tren Interurbano México-Toluca, conocido también como El Insurgente, conecta dos de las zonas metropolitanas más grandes del país, el del Valle de Toluca, el quinto más poblado de México con más de 2 millones de habitantes, y el Valle de México, el más poblado del país con más de 21 millones de habitantes, con una longitud de 58 kilómetros desde el municipio de Sinacantepec, Estado de México a Observatorio Ciudad de México. Su construcción empezó en el 2014 y estaba planeado concluirse en el 2017, pero fue atrasado por cuestiones logísticas y de mala administración financiera, por lo que su desarrollo total se prolongó hasta el 2025. Es así que el proyecto de 58 kilómetros de doble vía tardó 11 años, contrastando notablemente con el Tren Maya de 1.554 kilómetros, construido del 2020 al 2024. El 15 de septiembre del 2023 fue inaugurado el primer tramo que recorre los municipios mexiquenses de Sinacantepec a Lerma, con una longitud de 20 kilómetros. El 31 de agosto de 2024 se inauguró el segundo tramo de 30 kilómetros que va de Lerma, Estado de México, a Santa Fe, Ciudad de México, quedando pendiente 8 kilómetros que corresponde a las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio. La línea de tren fue nombrado El Insurgente en honor a Miguel Hidalgo y Costilla, quien lideró el ejército insurgente, y que enfrentara una fuerte batalla contra el ejército realista el 30 de octubre de 1810, en la Sierra de las Cruces, hoy perteneciente a Lerma y Ocoyoacac, que fue donde Hidalgo cruzó durante su trayecto de Toluca a la Ciudad de México. Actualmente en el Monte de las Cruces, principalmente en el lado de Ocoyoacac, hay un museo relacionado a la batalla presenciado en estas tierras el 30 de octubre entre el ejército realista y el ejército insurgente, además de 3 grandes estatuas, del líder insurgente Miguel Hidalgo y sus compañeros de esta batalla ganada, el ingeniero de minas y militar Mariano Jiménez y el militar Ignacio Allende. Cerca del museo se pueden observar las imponentes columnas que sostienen la plataforma del tren El Insurgente, y un poco al norte, cruzando la autopista México-Toluca sobre la carretera 16 de septiembre, se encuentra la línea férrea México-Toluca, inaugurado en 1882. Aunque este tramo ya no es transitable por los trenes, queda como un hecho histórico de ser el primer tren que pasa por la Sierra de las Cruces. ¿Quién se hubiera imaginado en esa época que 142 años después, pasaría un segundo tren con los sistemas más modernos del momento? El tren El Insurgente beneficiará notablemente a la población de estas dos zonas metropolitanas al reducir los tiempos de traslado hacia la Ciudad de México. El trayecto de Sinacantepec a Lerma es una experiencia novedosa y confortable, con cualidades que resalta primordialmente por sus vagones nuevos, con ventanas que permiten una mayor visibilidad hacia el exterior, con vistas radicales que van desde las zonas habitacionales, paisajes naturales y la modernidad de los edificios al entrar a la Ciudad de México. Por otro lado, las estaciones cuentan con más puntos de acceso, escaleras amplias, facilidades para personas con dificultades para caminar como son las rampas y elevadores, aunque esto no debería mencionarse dado que deben ser parte de la infraestructura básica como es el techo o el piso, pero aún hay que resaltarlo, dado que muchos edificios del sector público aún carecen de ellas, como son algunas estaciones del metro de la Ciudad de México.
De esta manera, el tren permite unir con mayor dinamismo y rapidez a dos grandes ciudades, e incluso, se puede ir más lejos con el uso del metro de la ciudad, siendo posible conectar Toluca con Ecatepec, que se ubica en el otro extremo de la ciudad y que es el municipio más poblado del Estado de México de los 125 existentes con más de 1.600.000 habitantes. De igual manera, se puede conectar con el municipio La Paz, también localizado al extremo de la ciudad. Pero quizá la unión más remarcable que se podrá hacer en tren desde Toluca es con el reciente Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México, al norte de la Ciudad de México y colindante con el Estado de Hidalgo, el cual cuenta con un nuevo tren de pasajeros que va del aeropuerto a la estación Lechería y posteriormente a la estación Buenavista en la Ciudad de México. Tren AIFA a Ciudad de México y el tren suburbano. El tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia la Ciudad de México es el segundo tren en territorio mexiquense que podría inaugurarse también en el 2025, después del tren interurbano México-Toluca, el Insurgente. La línea del tren AIFA es de 23 kilómetros, cuenta con 8 estaciones, pasa por 4 municipios, Zumpango, Nextlalpan, Tultepec y Tultitlán, construida de 2021 con planes de terminarse en 2025. El recorrido total hasta la Ciudad de México con las vías ya existentes es de aproximadamente 45 kilómetros. El tren que viene del aeropuerto en Zumpango llega al municipio Tultitlán y conecta con la estación Lechería, una de las 7 estaciones del ferrocarril suburbano del Valle de México, conocido simplemente como el tren suburbano. Dicho tren tiene una longitud de 27 kilómetros de la estación Buenavista Ciudad de México a Cuautitlán Estado de México. Fue inaugurado en 2 tramos, el primero en mayo del 2008, de Buenavista a Lechería con 22 kilómetros. El segundo en enero de 2009 de Lechería a Cuautitlán. Cabe mencionar que la construcción del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán es de tipo superficial, dado que utiliza el derecho de vía de la antigua ruta del ferrocarril eléctrico, Ciudad de México-Querétaro, que estuvo en servicio únicamente por 2 años, de 1994 a 1996, operado por Ferrocarriles Nacionales de México. Aunque el uso del espacio va muchas décadas atrás, es decir, desde la creación de la primera ferroviaria de la línea México-Nuevo Laredo del Ferrocarril Nacional, siendo en un principio de vía angosta, que incluyó un ramal hacia Cuautitlán, el cual se abrió al tráfico el 2 de abril de 1878. El segundo fue la línea México al Paso del Norte hoy Ciudad Juárez Chihuahua, de vía ancha, perteneciente al Ferrocarril Central, cuyo tramo de México a San Antonio Tula Hidalgo, fue abierto en septiembre de 1881. Por tanto, los municipios mexiquenses de Cuautitlán, Tultitlán y Tlalnepantla, las alcaldías de la Ciudad de México, Azcapotzalco y Cuauhtémoc, ya pasaban 2 vías férreas desde 1881. El primero de vía angosta y el segundo de vía ancha. En 2009, se abrió completamente el ferrocarril suburbano, en 2025 el tren AIFA se une a ella. Con este hecho, ya se hace posible viajar en tren del AIFA a Toluca, aunque implique transbordar varias veces. En la ruta del tren suburbano, hay algunos lugares como Cuautitlán, que no solo posee el beneficio de tener estaciones ferroviarias modernos, sino además, el privilegio de aún contar con 2 estaciones de las épocas del Porfiriato, de más de 120 años de antigüedad, a pesar de que estén en abandono. Una de las antiguas estaciones se ubica debajo del puente de la Avenida de los Fresnos y Avenida Río Córdoba, sobre la curva de la calle Mina y Avenida Ferrocarriles Poniente, que pertenece a la ruta México-Ciudad Juárez de la antigua Compañía del Ferrocarril Central Mexicano. Actualmente tiene la particular característica de ser probablemente la única estación mexicana del siglo XX en pasar un amplio puente encima de ella. La segunda estación es la que fue edificada sobre la línea troncal México-Laredo de Tamaulipas del Ferrocarril Nacional Mexicano, el cual se encuentra a unos metros al norte de la actual estación. Esperemos que ambas estaciones, así como muchas otras en todo el país, sean rescatadas por su gran valor histórico que representan. Nuevo proyecto del tren de pasajeros México-Laredo de la presidenta mexicana Sheinbaum.
El 10 de julio de 2024, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció nuevos proyectos de ferrocarriles de pasajeros. Uno de estos proyectos conectará el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, con Pachuca, Hidalgo. Otro establecerá una ruta desde Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara. Y un tercero vinculará a Ciudad de México con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ciudad de México, Nuevo Laredo. Querétaro, evidentemente, San Luis Potosí, Monterrey y de ahí a Tamaulipas, Nuevo Laredo. Estamos hablando de alrededor de 1,143 kilómetros. En relación con este último, es importante destacar que la ruta ha estado operando desde 1888, tanto para el transporte de pasajeros como de carga. Sin embargo, desde la privatización del sistema ferroviario mexicano en 1997, ya no se ofrecen servicios de pasajeros en esta ruta. Por esta razón, se procederá a la construcción de nuevas vías adyacentes a las existentes que actualmente se utilizan para carga. La distancia de estas nuevas vías será de aproximadamente 1,143 kilómetros, con un plazo de construcción estimado de 4 a 5 años. Este proyecto beneficiará a las comunidades aledañas a la ruta, ya que facilitará viajes más cómodos y de menor duración. De esta manera, se revitalizarían los antiguos trayectos de pasajeros que se llevaron a cabo en los siglos XIX y XX a lo largo de la actual ruta de carga. Además, se prevé que la iniciativa sea aprovechada por el turismo tanto local como internacional. Periodos presidenciales de mayor construcción de vías férreas en México. Presidencia del general Porfirio Díaz. 1876. 1877 a 1880. 1884 a 1911. Durante la presidencia del general Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder por 30 años en periodos no consecutivos, fue cuando se dio un fuerte impulso al ferrocarril, construyendo prácticamente toda la red ferroviaria como se encuentra en nuestros días, con un crecimiento casi nulo a raíz de su privatización en 1997, dándole fin al servicio de pasajeros, y con ello el abandono de algunas rutas ferroviarias, quedando únicamente con el servicio de carga. Dentro de las diferentes etapas de gobierno del presidente Porfirio Díaz, fueron construidos alrededor de 14,000 kilómetros de vías férreas durante sus 30 años en el poder, siendo el periodo presidencial mexicano con mayor construcción ferroviaria en el país. Al finalizar su mandato en 1911, ya había en el país 19,280 kilómetros de vías férreas que incluye los kilómetros de otras administraciones presidenciales como las de Manuel González. Presidencia de Manuel González. Diciembre de 1880 a noviembre de 1884. La política del gobierno del general González, 1880 a 1884, y hasta 1891, ya en la época del presidente Porfirio Díaz, consistió en otorgar libremente, casi excesivamente, concesiones de ferrocarriles con subvención a todos los que deseaban sin orden ni medida. En diciembre de 1880, existían en exploración 16 ferrocarriles con 1,051 kilómetros y en diciembre de 1884 había 49 ferrocarriles con 5,897 kilómetros. El aumento en 4 años durante su gobierno fue de 4,846 kilómetros, siendo la segunda administración presidencial mexicana en construirse más vías férreas, después del presidente Porfirio Díaz en sus 30 años de gobierno, que si hubiese seguido el ritmo de construcción del presidente Manuel González, en 1911 ya habría alrededor de 40,000 kilómetros en el país, en vez de los casi 20,000. Cabe señalar que durante la presidencia del general González, se construyeron 2 de las líneas férreas más importantes del país. La línea troncal de la Ciudad de México al Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua. Y gran parte de la línea, México-Nuevo Laredo, como el tramo Toluca-Acámbaro construido entre 1882 y 1883, entre otras líneas. Además, el presidente impulsó la creación del Ferrocarril Central Mexicano. Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. 2018 a 2024.
Hasta la fecha, la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024, es quizás el tercer presidente mexicano que ha construido más vías férreas desde cero, particularmente de servicios de pasajeros, con aproximadamente 1.577 kilómetros que corresponden al Tren Maya y el tramo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, a Lechería. Las construcciones aumentan al considerar las vías que fueron renovadas y darle continuidad al proyecto ferroviario del anterior presidente con el Tren Interurbano México-Toluca. Por tanto, con la suma de estos proyectos, las construcciones hechas en su etapa de gobierno es de casi 2.000 kilómetros de vías férreas, cantidad que podría duplicarse en el próximo sexenio presidencial de Claudia Sheinbaum. Este puente que vemos se hizo en 1950, cuando se construyó el ferrocarril del sureste. Pero este que estamos pasando es el puente nuevo del Tren Maya. Miren la belleza. Y si vemos acá, ya es el Usumacinta río abajo. Como dato adicional, en 1964, México contaba con un total de 23.610 kilómetros de vías férreas. Al 2018, la red ferroviaria total dentro del territorio mexicano fue de 26.900 kilómetros, de los cuales solo 23.400 kilómetros se encuentran en operación. Esto coloca a México en el puesto 12 a nivel mundial con más kilómetros de red ferroviaria en operación, con Estados Unidos en primer lugar con aproximadamente 300.000 kilómetros, y China en segundo lugar con 131.000 kilómetros.